Dios les bendiga, amados. Esta es la segunda parte del síndrome de Judas. Quiero aclarar dos cositas, que no quiero malinterpretaciones o errores, ¿verdad? En la medida, todos cometemos errores cuando predicamos, interpretamos, eso es parte de, porque nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Número 1, Judas, Judas fue parte del grupo que Cristo envía en Lucas 9 con los discípulos. No necesariamente parte de los 70, ¿ok? Porque son otro grupo aparte. Recuerden que yo les estaba comentando en la primera parte que Cristo era seguido por otros discípulos, pero que él había escogido a esos 12 como apóstoles, ¿verdad? Esos 12 eran su círculo más íntimo, a quien él le estaba dando una enseñanza personalizada, o one-to-one teaching, si lo podemos decir así. Pero había mucha gente que le seguía. Y entre ellos, pues, están los 70 que él envía luego, 72, dice uno de los evangelistas. Ok, corregido eso, Dake dice que los dos grupos hubo más de 84 que fueron enviados, pero Judas, que es el personaje de esta predicación, fue enviado en el primer grupo, seguro y cierto, es enviado en el primer grupo que está en Lucas 9. Y en Lucas 10, pues entonces se habla sobre el envío de los 70, que fueron otros. Así que quería corregir ese punto. Otro punto que quiero corregir es que dije Matatías, como el que fue el escogido de los apóstoles. Una vez Judas se suicida, pero es Matías. Es que yo escucho trabajo mucho esto en inglés y entonces se me confunden los nombres. Es Matías, el apóstol que ese apóstol debiera recibir un reconocimiento también. Marí, Dios te bendiga, espero que estés bien, supe que estabas bien enfermita, espero que ya estés bien. Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de el perfil de Judas, ¿verdad? El síndrome de Judas. Ok, ya hemos hablado en la primera parte del síndrome de Judas, que lo hicimos hace como una horita y pico atrás. Vimos cuál era la posible procedencia de Judas. Vimos que el Señor lo había escogido de a dedo. Él lo escogió, ¿verdad? Lo comentamos aquí, que está mencionado de que él es escogido. Está en Marcos 13, él es escogido. Está también en Juan. Hablamos de una parte de Juan 13, donde se habla también que Cristo los había escogido a esos 12 discípulos en particular, ¿verdad? Para que fueran sus apóstoles, fueran su grupo más cercano, pero de esos grupos se dividían en subgrupos y uno de los subgrupos que en la mayor parte de las veces se menciona como Jacobo el mayor, Pedro y Juan, pero también alguna vez se menciona Andrés. Dios te bendiga, Neftali. Dios te bendiga, Tali. Este subgrupo era el grupo más íntimo de Cristo. Ok, vamos a volver a Judas, el perfil de Judas, ¿verdad? El síndrome de Judas. Ok. Ya habíamos dicho el proceso por el cual Judas fue separado, que Judas pudiera haber tenido un cierto trasfondo. Judas fue enviado, como dije en Lucas 9, para
orar por los enfermos, para libertar a los endemoniados, etcétera, etcétera. Ahora, Lucas, habíamos comentado también que sustraía de la bolsa y Cristo lo sabía. Y comentamos también que en Juan, leímos en Juan 13, cómo Cristo, ¿verdad?, le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y lo envía. Y dijimos, y estábamos mencionando lo que dice la Escritura, que con el bocado, Judas, dice la Biblia, que entró Satanás en él. Ya Judas estaba siendo manipulado por el hombre fuerte. ¿Qué dice la Biblia que es el hombre fuerte? El hombre fuerte es un espíritu, un demonio, que es el que controla a una persona que no es limpia. Por eso es que Cristo decía: yo os he limpiado, pero no estáis limpios todos. Y eso lo dice el Señor en Juan 13. ¿Verdad? Comentando sobre Judas. Y el tema es el siguiente: dentro de la iglesia puede haber gente así. No es que puede haber, es que hay gente así. Por eso es que Cristo dice: no os escogí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo. Y Él lo escogió. Imagínense usted, a los que no escogió. Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo un momentito a Mateo 26, 14, 15. Vamos a ver otra cosa importante de Judas. Mateo 26, 14 y 15. Dice lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esta porción está bien importante. Esta parte de Mateo está importantísima cuando queremos trabajar con el personaje Judas. Fíjense lo que le voy a decir. Un poquito antes de que Judas hiciera esto, por eso los estudiosos bíblicos creen que Judas esperaba que Cristo viniera, como esperaban los judíos del Mesías, que viniera como se coronara el gran rey y que Cristo terminara con los romanos, ¿verdad? Pero ellos no se acordaban que ellos habían sido mangoneados, si le podemos decir en español. Dios te bendiga a Elmer, Dios te bendiga a Miriam. Habían sido ya de alguna forma cautivos por los asirios, las 10 tribus, por los babilonios, las 2 tribus que quedaban, ¿verdad? Judá y Benjamín. Habían sido también cautivados por los griegos, habían sido hechos cautivos por los griegos. Bueno, por ahí para abajo, ya usted sabe, unos cuantos imperios mundiales habían estado en control de Israel. Por lo tanto, ellos pues no se daban cuenta que todo esto había venido por causa de su desobediencia. Porque ellos tenían, y quiero incluir esto aquí, un sistema religioso elaborado por el mismo Señor, establecido por el mismo Dios. Usó a Moisés para trabajar todo eso, ¿verdad? Y sigue con David, prepara todos los elementos, todos los elementos que van a ser del templo, y luego Salomón hace el templo. O sea, pero ese sistema que viene del mismo Dios y viene de un modelo que estaba en el cielo, según Dios le había dicho a Moisés: hazlo según el modelo que yo te dije, el tabernáculo. Ellos se metieron tanto en este sistema religioso, ese es el peligro de la religión, que olvidaron y echaron para un lado el espíritu de la ley.
La ley viene de Dios. La ley es puesta por Dios. Pero ese espíritu, esa palabra, ese espíritu de la ley, que es el hacer la ley, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer punto de la ley. Cristo mismo lo dice. Eso se les había olvidado. Entonces, como dice el mismo Señor, ellos se tragaban un camello, pero colaban el mosquito, ¿verdad? Dios te bendiga, Yola. Colaban el mosquito. Por lo tanto, esta gente estaban esperando un rey que no era el Mesías prometido. No era el que había presentado Isaías. Un hijo cesado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre consejero, príncipe, ¿verdad? Príncipe de paz. O sea, eso ellos lo habían olvidado, lo que decía Isaías. No le daban importancia, estaban esperando un político. Ese es el problema de esto. Entonces, cuando Judas va a Mateo, en Mateo 26, que les ofrece entregar a Jesús, como leímos, del verso 14 al 16, ¿qué me queréis dar? Mira, le dijo, dame lo que quiera, que yo te lo entrego. Ellos fueron los que le ofrecieron 30 piezas de plata. Y él le dijo, pues está bien. Pero esto pasó después de una experiencia que hay en Betania, que dice aquí que fue en la casa de Simón el leproso. Y aparentemente están mencionadas ahí las hermanas de Pablo, María. Están mencionadas en algunos, incluso en Juan. En Juan, que ahorita si podemos lo miramos. Juan 12. Viene María en algunos momentos dice que es la cabeza, mas Juan añade los pies, a ungirlo. Y en Juan especifica claramente que Judas dijo, se molestó. Y le dijo, pero qué desperdicio es este en vez de darlo a los pobres. Lo dice Juan en el verso, Juan 12, en el verso número 5. Mire, el verso 4 en adelante. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Mateo, mire lo que dice. En el capítulo 26 de Mateo, verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Fíjense que Lucas, Lucas no, Judas, el síndrome de Judas contagia a la gente. No solamente él protestan los discípulos. Este Judas era un mal ejemplo para los demás apóstoles, pero había sido escogido por Dios. Actuaba como un apóstol y era reconocido como un apóstol. Ese grupo de los 12, aunque muchos seguían al Señor y tenía otros discípulos, porque lo dice la Biblia, era ese grupo de los 12 a quien el Señor reconocía como que eran los apóstoles. Que como dije en Efesios 2, Pablo menciona que son el fundamento, apóstoles y profetas,
el fundamento, Naomi, Dios te bendiga, el fundamento de la iglesia. Esto es esos apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que usted ve a Judas siendo reconocido por Cristo y Cristo sabiendo lo que él está haciendo. Pero sin embargo, él está influenciando a los discípulos. Ese es el problema cuando dentro de la iglesia hay una persona con este síndrome de Judas. Primero que nada, la persona con síndrome de Judas viene con un pasado como venimos todos. Como venimos todos. Pero no se deja limpiar. Y Cristo mismo lo reconoció en Juan, estuvimos leyendo ahorita, déjame buscar por aquí, Juan 13. Cristo mismo reconoce que no todos están limpios. Es el que tiene un pasado y viene y es reconocido por el Señor y cree en el Señor, porque para él haber pasado de haber sido, según algunos estudiosos dicen que era un asesino, por eso el nombre de Iscariote, eso no está en la Biblia, esos son algunos estudiosos que relacionan su nombre, el nombre que le dan, Judas Iscariote, lo relacionan con eso. Pero él vino a donde Cristo, igual que Mateo, lo siguió al llamado del Señor. Porque Cristo nos llama, no es que nosotros queremos ir donde Cristo porque sí, es que Cristo nos llamó, igual que él llamó a Mateo. Igual que le seguía a María Magdalena. Igual que llamó a Simón el Celote, que había sido parte de los celotes, que eran también un grupo que iba contra Roma y mataban al que fuera. Igual que bregó con Pedro, Pedro era una pistolita sin inscribir. Aunque Pedro merece nuestro respeto, ¿sabes? Tampoco lo vamos a maltratar. Pedro fue un hombre importantísimo en la obra del Señor. Ahora, nosotros queremos entender aquí que el síndrome de Judas, que eso es lo que Dios me está mandando a predicar, tiene esas características. Entonces, mire la característica. Cuando Judas se da cuenta en Mateo 26, que él dice, no, si yo tengo la razón, mira a este como desperdicia. Tanto que habla de los pobres y tanto que si esto, que si lo otro, que si vino para la perniquebrada, que si vino para esto. Y sin embargo, mira, deja que esta mujer gaste ese perfume, amados. Dice aquí MacArthur que el perfume tenía más de 300 denarios. El salario de un año. Pero María, que era hermana de Lázaro, que aparentemente eran gente de dinero, pues lo compró, no importó. Porque dice la Biblia que dice, estaba comentando, la Biblia no, estaba en los comentarios de MacArthur, que esta Bibliacita yo siempre la he tenido aquí, pero últimamente la he desempolvado y está buenísima, está entre el grupo de los míos. Si usted tiene una de MacArthur, úsela, sabe que son buenos. Según dice MacArthur, usaban perfumes para cuando la persona moría, como se pudría rápidamente, pues para disimular un poco el olor de la pudrición. Y entonces, por eso Cristo dice, me ha ungido para mi sepultura. Qué cosa hermosa. Esa unción tiene varias. No me diga que yo solamente dije que es para la pudrición. No. Esta mención de Cristo que me ha ungido tiene varias connotaciones preciosas que todas sirven para una predicación. Pero vamos a Judas, que es donde Dios me mandó. Y me quedan pocos minutos. Estas personas con el síndrome de Judas, una vez llega un momento que se desilusionan de la iglesia. ¿Por qué esta gente no crece? Judas no creció.
con todo lo que Dios puso sobre él, Cristo puso sobre él unas responsabilidades grandes. Porque hay gente que se quejan de que no le dan oportunidad en la iglesia, pero es que a ese le dieron oportunidad. A ese lo mandaron a predicar, a ese lo mandaron a echar fuera demonios, a ese lo mandaron a sanar enfermos, a ese le dieron la responsabilidad de la contabilidad en el grupo, amado. Ese tipo, es que eso no tiene que ver nada con que tú no le des oportunidad a nadie. Porque yo no estoy en la iglesia por oportunidades. Yo estoy en la iglesia porque yo amo al Señor, punto. Porque sin Cristo yo me muero. Por eso yo estoy en la iglesia y tú también. Ahora, Judas no creció. Al contrario, menguó. Y yo voy a traer un tema aquí de cosas que yo he visto. Dios te bendiga, Miriam. Mira las cosas que yo he visto. Yo he visto gente que han estado en algún momento cerca de mí, que en vez de mantenerse en la sana doctrina y buscar el rostro del Señor, gente que yo he conocido, yo las veo buscando falsas doctrinas, doctrinas extrabíblicas, cosas extrabíblicas que no te ayudan en nada. Ese era Judas. Yo no tengo que buscar nada fuera de la Biblia. Mira, esta Biblia y su mensaje es suficiente para mí, para yo crecer. Es la revelación, es la palabra de Dios. Es Dios mismo, esa palabra espiritualmente hablando es Dios mismo. Entonces yo no necesito nada de ahí, pero Judas necesitaba aparentemente que Cristo actuara como él quería que actuara. ¿Ve? Entonces va y con ese desprecio que él habla en Mateo 26, 14 al 15, ¿qué me dan? Le digo a los sacerdotes, ¿qué me dan? Y yo se los voy a entregar. Como si fuera a entregar, mire, cualquier cosa. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que no tengo la cita, no sé si es Jeremías, no me acuerdo, no tengo la cita. Valiente precio por el que me han preciado 30 piezas de plata. Que no era una gran cosa. Lo que María hizo aquí con el Señor, que valía 300 denarios, aparentemente ese perfume de alabastro que se traía de Egipto, y era un proceso para preparar esto. Por eso era que valía tan caro, mas olía riquísimo. María saca el dinero que sería por un año. Sin embargo, Judas acepta esto que tampoco era una gran cantidad. Porque él dijo, deme lo que sea. A montón por chavo. Así son los que tienen el síndrome de Judas. No reconocen el ambiente donde están. Porque yo tengo que reconocer al Dios que yo le sirvo. Yo no puedo en la iglesia tomarla como poca cosa. Ni su palabra. Cuando yo me voy a preparar para una predicación, mire, no es tanto, es que usted tiene que estudiar la palabra, pero no es tanto que usted se prepare con un bosquejo, amén. Uno lo hace, porque tú tienes que saber qué vas a decir. Pero es que, ¿sabe cuál es la preparación? Orar, meterse con Dios. Si tú no estás lleno de Dios, tú no tienes ningún mensaje que dar. Por eso es que hay gente que se matan buscando mensajes y no encuentran porque no se meten con Dios. Usted se tiene que meter con Dios primero, conocer bien su palabra. Y con eso se nos va a perder un montón de cosas porque esto es un monstruo. Esta palabra es una enciclopedia que no... Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo hizo tantas cosas que no cabrían en los libros. En esos 3 años y medio que estuvo el Señor, hizo tantas cosas. Porque esto es un mundo, el mundo espiritual, el mundo, la búsqueda de Dios es una cosa portentosa, amado. Yo he visto gente que ha criticado a Harrigan, por ejemplo, porque Harrigan dice, mira, a veces yo no sé
lo que voy a predicar hasta que llego allí. A mí me ha pasado lo mismo. A mí me ha pasado lo mismo, amado. Dios me ha dado el mensaje poco antes, pero ¿por qué me lo ha dado? Porque ese mensaje, ¿qué dice la Biblia? Cuando ustedes abran la boca, ¿quién va a hablar por ustedes? ¿El Espíritu Santo? No teman. Y no es porque uno es irresponsable. Es que tú estás esperando el mensaje de Dios, no el tuyo, el de Dios. Entonces hay gente dentro de la iglesia, Dios te bendiga, Yari, estoy en la segunda parte. Hay gente dentro de la iglesia que tiene el síndrome de Judas. Y ese síndrome de Judas, tristemente, es el de la persona que ha sido llamada, que tiene puestos en la iglesia, pero que nunca dejó el hombre viejo. Y permite que el hombre fuerte, que es una característica demoníaca que tiene una persona que no ha conocido a Cristo, esté en su vida. El hombre viejo lo domina. A Judas lo dominó todo el tiempo que estuvo en su ministerio con el mismo Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? Como dice Juan, y esa que nosotros vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. ¿Usted sabe lo que es eso? Al frente de Dios mismo. Y Judas no cambió, porque hay gente que no va a cambiar. Van de mal en peor. De Guatemala para Guatapeor. Porque mire, es que no quieren cambiar. El hombre fuerte las domina. Yo tengo que cuidarme del hombre viejo. ¿Qué dice Pablo? Que el hombre viejo siempre está tratando de salir. Que esta carne, amado, es muerte. Dice Pablo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esto lo que pide es, como dice el anuncio, calle, por no decir otra cosa. Entonces nosotros tenemos que entender que dentro de la iglesia va a haber gente con el síndrome de Judas. Judas no valorizó al maestro. Cuando se vino a dar cuenta era muy tarde. Porque Satanás, después que te usa, él mismo, y lo he dicho en algunas reuniones, en algunas predicaciones, y lo han dicho otros predicadores también, él mismo te va a acusar, porque él es el acusador. Ese es su trabajo, acusar. Después que él te usa, y tú te dejaste usar, te acusa. Y Judas lo que tenía se arrepintió, pero ya era muy tarde. Judas lo que tenía era un demonio de tormento, porque él le permitió. Escuche la primera parte, los que están escuchando esto por primera vez, yo hice una primera parte donde expliqué por qué es que el diablo entra con el bocado de Judas. Entra porque él le está haciendo creer al maestro que él es su guía, que él es su familiar, que él es su amigo. Y así hay gente dentro de la iglesia haciéndole creer a los demás, tratando de engañar a Dios. Pero esa gente no van para ningún sitio. Y su fin es la muerte y la perdición, amado. Yo tengo que tener mucho cuidado. Esto que yo tengo, y con esto termino. Esto que yo tengo aquí, la palabra. Esta bendición que yo soy parte de la iglesia, es un privilegio que se me ha otorgado a mí y a ti. Que nosotros tenemos que tomar con mucha cautela y con mucho cuidado. Porque nosotros no le estamos sirviendo a cualquiera. Nosotros le estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vivamos en humildad, como vivieron los otros discípulos, pegaditos del pecho del Señor, como se acostaba Juan, que él mismo se decía el discípulo amado. Amado, Cristo viene y nos tiene que encontrar haciendo las cosas correctas. Dios te bendiga y Dios te guarde. En una próxima ocasión estaremos hablando de otro tema. Dios te bendiga.